feliz sábado para todos. Bueno, creo que podríamos en este momento terminar con lo que ya hemos escuchado. Hemos escuchado un mensaje solemne, abarcante, completo, pero como estamos en Día Santo y debemos aprovechar las horas de la mejor manera en la devoción con el Señor, en el familiarizarnos con su palabra, vamos a agregar algunas cosas y vamos a ser, con la ayuda del Señor, concretos también, porque este es el tiempo de ser bien concretos con la palabra del Señor. Rápidamente quiero recordar o repetir algunos aspectos que nuestro pastor Deiner comentó respecto al sello, teniendo en cuenta que hay dos aspectos sumamente importantes que él los refirió. El sello de Dios en las características de un sello común y corriente que tiene nombre, título y jurisdicción. Nosotros sabemos muy bien, está en el cuarto mandamiento. Ezequiel 30, 20, 12 y 20 y Éxodo 31, 13 lo dicen bien claro. Y la sierva del Señor nos dice, el sello de Dios se encuentra en el cuarto mandamiento. Hay un sello que es privativo solo de Dios, y es el del cuarto mandamiento, porque Él es el único creador. Jehová, el nombre, creador, título, terreno, cielos y tierra, el universo. Ese título, ese sello le pertenece solamente a Él. Por supuesto, ese no es el sello que Él nos pone a nosotros, porque ese sello es exclusivo de Él, ni siquiera lo tienen los ángeles. Pero, como bien se comentó, el sello que se pone en la frente de sus hijos, y leo Maranata, página 241. ¿Cuál es el sello del Dios vivo que se pone en la frente de sus hijos? Es una marca que pueden ver los ángeles y no los ojos humanos, puesto que el ángel destructor debe percibir esta señal de redención. Cuando usted va a la iglesia el sábado, cuando cierra su trabajo, su taller, ¿lo ve la gente? Sí, se ve. Por eso, el sello es una marca que no pueden ver los ángeles, pero vamos a ver el lugar tremendamente preponderante, por supuesto, que ocupa el sábado. Tan pronto, y esto también se nos dijo, rápidamente voy en esta dirección repasando, tan pronto como el pueblo de Dios sea sellado en su frente, no se trata de un sello o marca que se pueda ver. La observancia del sábado sí se puede ver, de alguna manera, pero esta es una marca que no se puede ver, sino que es un afianzamiento en la verdad, tanto intelectual como espiritualmente. Estamos repasando, repito, esto ya se comentó. Ahora, papel del sábado. Conflicto de los siglos, página 446. El sello de la ley de Dios se encuentra en el cuarto mandamiento. Comentario bíblico, tomo 7, página 981. Los que quieran tener el sello de Dios en sus frentes deben guardar el día de reposo del cuarto mandamiento. Estamos en la diapositiva número 12. El sello del Dios viviente, y a esto quiero llamar la atención de manera más central, el sello del Dios viviente, fíjense, que el sábado es una condición para recibir el sello. Ese sello del Dios vivo que es exclusivo de Él, pero el sello que se nos estampa, como bien se comentó, es algo que a través del Espíritu se hace esa operación. Y los que quieran tener ese sello en su frente deben guardar el día de reposo del cuarto mandamiento. Ahora, ¿pero guardarlo cómo? Seguimos leyendo la inspiración. Estamos en diapositiva número 12, por si acaso. Muy bien. El sello del Dios viviente se coloca sobre aquellos que con plena conciencia guardan el día de reposo de Jehová. Con plena conciencia. Qué interesante, ya vamos a avanzar con eso. Muy bien.
Y vamos a ir entonces a la parte, vamos a avanzar, hermana Sandra, hasta la diapositiva 18, porque si bien ya se nos dijo de manera completa, quisiéramos de pronto ahondar un poquito en quiénes serán sellados. ¿Quiénes serán sellados? Y si nos está funcionando la pantalla, vamos a la diapositiva número 18. Muy bien. Volvamos a Apocalipsis 7. De hecho, Apocalipsis 7, que ya lo leímos, presenta un afán, por así decirlo, permítame expresarlo de esa manera, una preocupación de Dios para regir en la tierra de modo que se retengan las diferentes guerras, de modo que todos los ángeles ocupados en la salvación puedan hacer su obra hasta que se selle a los siervos de nuestro Dios, y eso es lo que quiero destacar. Versículo 3. Hasta que hayamos sellado a los siervos de Dios en sus frentes. Sellado el siervo, los siervos de Dios en sus frentes. Y hermanos, con la ayuda del Señor, pues quiero ser muy concreto y práctico. Y al hablar de siervos, necesariamente debemos ir al siervo perfecto. El siervo perfecto, estamos en la diapositiva número 20. Isaías 42:1 nos dice: he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento, he puesto sobre él mi espíritu. Qué interesante que lo primero que se destaca es la cualidad de siervo. Y agregamos en el siguiente entrada Filipenses 2:5-8, donde nos dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y cuando habla de la encarnación, es muy significativo que antes de decir que fue hecho semejante a los hombres, Pablo está deseoso de que entiendan de que si bien se encarnó humanamente hablando, pero le da para una relevancia extraordinaria a la palabra siervo, y por eso dice tomando forma de siervo. Y en los evangelios encontramos, por ejemplo, en Marcos 10:45, que podemos leerlo también: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Muy bien. Ahora, vamos a repasar un poquito más, con algunos detalles, quiénes serán sellados. En la entrada siguiente, quiénes serán sellados. En San Juan capítulo 10, capítulo 15, versículo 10, leemos: si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Pero aquí tenemos que destacar qué es eso de guardar los mandamientos. En esta plataforma hemos citado varias veces a la matutina Recibiréis Poder en la página 95, donde dice: cuando estemos diariamente bajo el control del Espíritu de Dios, entonces seremos el pueblo que guarda sus mandamientos. Y resulta que para ser dirigidos diariamente por el Espíritu de Dios, según Romanos 8:16 nos dice que debemos ser guiados, y que los que son guiados por el Espíritu son hijos. Y cuando vamos a el primer capítulo del Evangelio de Juan, capítulo 1, nos dice que esos hijos fueron los que fueron engendrados no de carne ni de voluntad de sangre, sino de Dios. Entonces, cuando estemos, en otras palabras, cuando hayamos nacido de nuevo, si es que todavía no lo hemos hecho alguno, cuando nos hayamos realmente rendido en el altar del sacrificio, a partir de ese momento es que empezamos a guardar los mandamientos. Nicodemo había vivido toda la vida como adventista, y cuando llegó a Jesús quizá tenía 60 años, no sabemos cuántos tenía, pero todavía no había empezado a guardar los mandamientos.
si bien era muy celoso en todas las prescripciones que nosotros conocemos que hacían en su tiempo los fariseos. Ahora, el siguiente párrafo, el siguiente texto que leemos del comentario bíblico, que ya lo tenemos en pantalla, dice: el sello del Dios viviente se coloca sobre aquellos que con plena conciencia guardan el día de reposo de Jehová. Y hermanos, aquí tenemos que hablar las cosas muy concretas, porque de eso se trata. Con plena conciencia. Y todos sabemos, hemos leído la cita de cómo es que se guarda el sábado con plena conciencia a nivel personal, por ejemplo. Lo hemos leído. Las conversaciones, lo que hablamos cuando llegamos del culto el sábado, etc. Pero, y vamos a verlo luego, ya también algo de eso se vio en la sesión anterior, pero también estamos involucrados a nivel general. ¿Por qué? El sábado. De hecho, ustedes saben que el sábado ha sido escogido por el Señor para que sea el día por excelencia para que se forme la nueva criatura. El sábado al reunirnos de manera especial, el Señor quiere que nosotros podamos colocarnos en condición para recibir el Espíritu Santo en las diversas convocaciones especiales de la Iglesia. No es muy frecuente que esto suceda. Porque, y lo decimos hermanos con anhelo, ¿cuándo será que nuestras reuniones de sábado se facilitan las cosas para que venga el Espíritu del Señor en vez de alejarlo? Cuando promovamos los asuntos para guardar el sábado, no para quebrantarlo. Por ejemplo, en muchas reuniones que se hacen, por razón de no estar convencidos del mensaje de salud. ¿Por qué tenemos que el sábado tener a unas cuantas personas en la cocina quebrantando el sábado para atender la glotonería de quienes no estamos dispuestos a que el sábado la comida sea más liviana, como nos dice la inspiración, y para que entonces podamos realmente tener la mente más despejada y poder de esa manera inclusive hacerle un tremendo bien a nuestro cuerpo? Ustedes todos saben que la inspiración nos dice que qué bueno es semanalmente tener la omisión de una o dos comidas, empezando por el beneficio para nuestro cuerpo. Pero programamos eso distinto y la programación no incluye eso y el pueblo dice amén. 1 más 1 son 2. Cuando el sello del Dios viviente se colocará sobre aquellos que con plena conciencia guardan el día de reposo de Jehová. Esos son los que serán sellados. En la siguiente entrada tenemos, y esto es, repito, repaso, el sello de Dios será puesto únicamente sobre los que tienen en su carácter la semejanza de Cristo. Muchos no recibirán el sello de Dios porque no guardan sus mandamientos. Hermana Juay se ve que tiene quizá una lucha. En muchas ocasiones dice muchos, dice algunos, en otras ocasiones habla en otros términos que vamos a ver después. Nos dice también la siguiente: los que reciban el sello del Dios vivo deben reflejar plenamente la imagen de Jesús. Y ahora viene algo en lo cual me voy a detener. Es una declaración corta, pero queremos explicarla un poco. Los que venzan el mundo, la podemos colocar, los que venzan el mundo, la carne y el diablo, serán los favorecidos que recibirán el sello de Dios. Los que venzan, ¿qué tres cosas? El mundo, la carne y el diablo. A ver si hacemos alguna diferencia de estos tres aspectos. El mundo. ¿Qué será lo del mundo? Bueno, creo que tenemos claro que el mundo es aquello que viene de afuera para atentar contra nuestra vida espiritual, que es aquello que recibimos como tentación externa, que eso es el mundo.
Y permítame ser práctico con algunos detalles. ¿Nació algún ser humano con un balón de fútbol adentro de su cuerpo o nació con un balón de fútbol? No, ninguno. Eso pertenece al mundo. Eso no es de la carne, si bien la carne después se deleita en eso. Pero, ¿nació alguna niña con aretes y con collares y con minifalda? No. Eso vino de afuera. Ese es el mundo. Y déjenme recordarles que el mundo es mucho más difícil, mucho más fácil de vencer que la carne. Y si no está costando tanto trabajo. Ahora, el estómago. Sí, traemos el estómago, pero los gustos que adquirimos, ¿de dónde vinieron? ¿De adentro? No. Ah, al niño le encanta mucho, es que él no se toma el tetero sin azúcar, sin la droga del azúcar. ¿Ah, sí? ¿Y por qué es que le gustó el azúcar? No fue porque la mamá le echó tetero y entonces él se acostumbró a eso. Eso vino de afuera también. Ese es el mundo. ¿Qué es la carne? La carne es aquello que recibimos como naturaleza pecaminosa y de lo cual el apóstol Pedro dijo que el que vence la carne, el que ha padecido en la carne, venció al pecado. El que venció la carne ya es cuestión más fácil vencer al diablo, porque el diablo sabemos quién es, pero el diablo usa el mundo y la carne para tentarnos. Esas son las herramientas de él. Solamente serán sellados los que venzan el mundo, la carne, el diablo. Esos serán los favorecidos para recibir el sello de Dios. Y en la siguiente declaración, nosotros encontramos algo tanto personal como colectivo. Leemos. Bueno, de hecho, ya el pastor nos leyó Ezequiel 9:4 y no lo vamos a volver a leer. Pero leamos lo que la inspiración dice comentando este pasaje. En el tiempo en que son mayores el peligro y la depresión de la iglesia, el pequeño grupo que se mantiene en la luz estará suplicando y clamando por las abominaciones que se cometen en la tierra. Pero sus oraciones ascenderán más especialmente en favor de la iglesia, porque sus miembros están obrando a la manera del mundo. Estos que suspiran y lloran han estado ofreciendo las palabras de vida, pero la gloria de Dios se ha apartado de Israel. Aunque muchos perseveraban en la forma de la religión, faltaban el poder y la presencia de Dios. Aquí hay algo personal y algo colectivo, porque nosotros leemos que los que elevan oraciones especiales, de hecho, la palabra en Ezequiel nos dijo, los que gimen y claman. En primer lugar, ¿por qué? En primer lugar, ¿por qué? En primer lugar, por nosotros. Y vamos a avanzar un poquito a la diapositiva siguiente, la subsiguiente. Muchos no recibirán el sello de Dios, la siguiente, por favor. Muchos no recibirán el sello de Dios porque no guardan sus mandamientos, como ya dijimos. Es que se guardan los mandamientos solamente cuando se ha hecho una entrega de todo corazón al Señor, cuando se ha rendido la voluntad en el altar del sacrificio. Ahí es que se empiezan a guardar los mandamientos. Ahora aquí ya nos dijo que muchos no se recibirían porque no se guardan los mandamientos. Ya leímos también, el sello del Dios viviente se coloca sobre aquellos que con plena conciencia guardan el día de reposo de Jehová. Y hasta aquí pues son asuntos bastante personales, ¿verdad? Ya leímos también, hicimos referencia a la siguiente. Los que venzan el mundo, la carne y el diablo, serán los favorecidos que recibirán el sello de Dios. Y en la última enumeración me quiero detener. Aquellos, leemos juntos, aquellos que no sienten pesar por su propia decadencia espiritual, ni lloran por los pecados ajenos, quedarán sin el sello de Dios.
Hermanos, aquellos que no sienten pesar por su propia decadencia espiritual. Ahí tenemos el factor personal. La palabra ha dicho en qué magnitud debe ser el pesar que debo sentir por mi decadencia espiritual. Acompáñenme, por favor, a leer en Zacarías el capítulo 12 y el versículo 10, los que tengan sus Biblias. Zacarías 12:10, donde leemos de la siguiente manera. Y derramaré sobre la casa de Israel y sobre los moradores de Jerusalén el espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y harán llanto sobre él como llanto sobre unigénito, afligiéndose sobre él como quien se aflige sobre primogénito. ¿Notamos, hermanos? ¿Cuál es el grado de sensibilidad? ¿Cuál es el grado de dolor que yo debo sentir por mi pecado? Aquí nos dice que llorarán y clamarán y sentirán un dolor como cuando se perdió el hijo unigénito, el hijo primogénito. Algunos sabemos qué es eso. Y, hermanos, pruébese cada uno a sí mismo. El Señor nos ha llamado, y por lo menos a un servidor esta semana, un servidor ha sido fuertemente confrontado al repasar este tema. Porque no puedo decir que frente a algunos de mis errores yo tenga el dolor que dice aquí. Y cuando lo comparo con el dolor de la muerte de mi hija mayor, pues me falta. Y tengo que rogarle al Señor que me dé más sensibilidad por eso. La sensibilidad que realmente llega a aborrecer y que se tiene un dolor terriblemente profundo. Ahora, eso es a nivel personal. Pero ahora nos dice también, ni lloran por los pecados ajenos. Y ya el pastor nos leyó unas citas tremendamente contundentes. Hermanos, esta semana un servidor volvió a ser puesto a prueba en este punto. Porque si bien tenemos una función totalmente personal, aquí nos dice también que hay un factor de iglesia, que no es el dolor apenas y que está bien, como yo soy iglesia, entonces el asunto tiene que ver apenas conmigo. No, eso no es lo que dice la cita. La cita dice que en primer lugar, por supuesto, conmigo, pero luego por los pecados ajenos. Quien no tenga la sensibilidad para llegar a entristecerse profundamente, no a decir que estoy triste de palabra y de boca, pero eso lo podemos repetir mecánicamente, pero realmente sentimos ese dolor. Y queridos hermanos, yo creo que el Señor permitió que esta semana supiera algo al comienzo de semana. Así como supe algo en la primera presentación que tuvimos cuando hablamos de las leyes dominicales y del nuevo orden mundial, así como presentamos un asunto muy triste, muy lamentable, y no sé, y lo repito, solamente para que ustedes, al igual que un servidor, pruébese cada uno a sí mismo. Querido hermano, hermana, ¿qué sintió usted cuando supo que la conferencia de Dakota aprobó el ordenamiento de pastores homosexuales? Y no estoy hablando esto para señalar a nadie. Estoy diciendo es, ¿qué sintió usted? ¿Qué sentí yo? Sentí esto que el Señor nos dice que debo sentir para poder recibir el sello. Un servidor no está de acuerdo y no anda detrás de cazar trapos sucios. Lamentablemente algunos se ocupan de eso, de estar a la casa de trapos sucios y luego exhibirlos, por tan fácil que es exhibirlos hoy ante el mundo. Por supuesto, Dios no quiere eso. Pero entonces quiere el Señor el otro extremo, que los trapos sucios los escondamos y cuando alguien con responsabilidad moral y con el verdadero espíritu dice, bueno, aquí hay un problema,
entonces lo acusemos y digamos que nada de eso debe decirse ni hablarse? ¿Cuál de las dos cosas quiere el Señor? Ninguna de las dos. El Señor quiere que los trapos sucios se laven con la sangre del Cordero. Eso es lo que el Señor quiere. Y por supuesto hay que admitir y hay que ver que están sucios. Repito, fui puesta por otra vez esta semana. Empezando la semana, me llegó un video que en el título no presentaba casos lamentables, por eso lo vi. Porque cuando el video presenta cosas sensacionalistas en el título y amarillistas, no tengo tiempo para eso, no me interesa eso. Si en alguna vez me interesó, eso es cosa del pasado. No me interesa nada de eso. Pero vi un video de lo que pasó, escuchen, el sábado pasado en la iglesia de Toronto, en Canadá. Una terrible abominación. En baile, en gritería, en un vociferamiento, la dama que dirigía, sin duda que estaba endemoniada. Qué cosa tan espantosa. ¿Por qué lo vi? ¿Por qué el Señor permitió que yo lo viera? ¿Para señalar y condenar y sacar trapos sucios? No. Para que me probara a mí mismo. ¿Qué sentí yo al ver eso? ¿Qué sentí? ¿En qué grado lo lamenté? Bueno, el Señor sabe, yo le estoy rogando a mi Señor que me dé la sensibilidad que debo tener. En primer lugar, frente a mis fallas, a mis errores. En segundo lugar, ante los pecados y las abominaciones que están aumentando terriblemente y lamentablemente entre nosotros como iglesia. Hermanos, la cita siguiente coloca el pasaje tan hermoso de Apocalipsis 14:1. Porque quienes hayan cumplido estas condiciones, quienes hayan guardado concienzudamente el sábado, quienes guardan los mandamientos por ser dirigidos por el Espíritu del Señor, quienes han permitido que el agente sellador que es el Espíritu Santo, use ese instrumento de sello para estampar la imagen de Cristo, la semejanza. Esos que Juan vio en el capítulo 7 y de los cuales no estaban sellados, y hubo un clamor de todo el cielo. Hubo un clamor de todo el cielo para que todos los ángeles que son ministros o espíritu ministradores esperaran hasta ser sellados. Qué bendición ahora es después, como leemos en el versículo 1 del capítulo 14. Después miré, y aquí el Cordero que estaba en pie en el monte de Sión, y con él 144,000, que tenían el nombre de él, el Cordero, y el de su Padre escrito en la frente. Y no hace falta recordar y explayarnos, porque es algo muy conocido, que el nombre significa carácter. Carácter. Han reflejado plenamente la imagen, el carácter del Padre y de su Hijo, y por eso están en el monte de Sión. Vamos a leer ahora una serie de citas de la inspiración, y ellas tienen su propio peso. La primera la tomamos de Joyas de los Testimonios, el tomo 2, la página 167. Es algo solemne morir, pero es mucho más solemne vivir. Cada pensamiento, palabra y acción de nuestra vida volverá a encontrarnos. Tendremos que seguir siendo durante toda la eternidad, y está destacado, lo que nos hayamos hecho. O le echamos la culpa a todos, al papá, a la mamá, al tío, al pastor, al anciano. Le echamos la culpa de lo que nosotros hemos pronto hecho. Pero aquí nos dice que es de lo que nos hayamos hecho, de lo que nosotros nos hayamos hecho durante el tiempo de gracia. Y atención con esto, que va a ser reforzado con la cita siguiente. La muerte provoca la disolución del cuerpo, pero no produce cambio alguno en nuestro carácter
ni lo cambia tampoco la venida de Cristo. Tan solo lo fija para siempre sin posibilidad de cambio. Y aquí tenemos que necesariamente comentar algo. Notemos, la muerte provoca la disolución del cuerpo, pero no produce cambio alguno en nuestro carácter, ni lo cambia tampoco la venida de Cristo, que es lo único que vamos a llevar al cielo. Si abriéramos los micrófonos encontraríamos un coro al unísono. Lo mismo que decir cuál es el día de guardar y de santificar. El sábado. ¿Qué es lo único que vamos a llevar al cielo? El coro adventista contesta al unísono, el carácter. ¿Y cómo es eso del carácter? Les recuerdo que el carácter son los pensamientos y los sentimientos combinados. Eso es lo que forma el carácter moral. Y que eso nos dice aquí, la muerte no lo cambia, ni lo cambia la venida de Cristo. En la cita siguiente es más específico el asunto, vamos a leerla. Toda hora que pasa está modelando nuestra vida futura. Ya se nos dijo y sé que es algo bien conocido. Estamos en sellamiento. A todo momento estamos en el proceso de sellamiento. Cuando decimos del sellamiento futuro, quizás nos referimos es al corte, al momento del corte, cuando ya se le hace así a todo lo que se escribió en el documento. Sencillamente se hace así, hubo el corte. Pero estamos en sellamiento. Toda hora que pasa está modelando nuestra vida futura. Los momentos pasados en la negligencia y en agradar al yo, como si no tuvieran valor alguno, están decidiendo nuestro destino eterno. Las palabras que pronunciamos hoy seguirán resonando cuando el tiempo no será más. Los hechos realizados hoy son transferidos a los libros del cielo, así como los rasgos son transferidos por el artista a la placa pulida. Ellos, esos hechos, determinarán nuestro destino para la eternidad, para bendición o para pérdida eterna y agonizante remordimiento. Y sigue la cita diciendo, el carácter no puede ser cambiado cuando Cristo venga, ni en el momento en que el hombre está a punto de morir. Miren lo que viene, hermanos. Tememos que el arrepentimiento vendrá demasiado tarde para el alma corrompida que complace el yo. Hago una pausa aquí. Cuando escuchamos esa palabra corrompida, nos imaginamos generalmente cosas por allá nefandas y nefastas y terribles, ¿verdad? Pero ¿a qué llama corrupción la inspiración? ¿A la complacencia del yo? ¿A eso lo llama corrupción? Cualquier complacencia del yo que sea nociva para el carácter, para el cuerpo. Cualquier cosa de esa es una corrupción, según lo que estamos leyendo. Y nos está diciendo que el arrepentimiento puede venir demasiado tarde para esa alma corrompida que complace el yo. Y nótese, está hablando en el momento de morir, leímos en el renglón anterior. La edificación del carácter debe realizarse en esta vida. Unas pocas resoluciones, unas pocas lágrimas, nunca contrarrestarán una vida pasada culpable, ni borrarán de los libros del cielo, seguimos, las transgresiones, los pecados voluntarios y conscientes de los que han tenido la luz de la verdad y pueden explicar las escrituras a otros, mientras beben la iniquidad como aguas hurtadas. Es como si estuvieran escritos con plomo, grabados con cincel de hierro, esculpidos en piedra para siempre. Bueno, se nos fue la señal para la lectura, pero permítanme repasar esta última parte que no alcanzaron ustedes a ver. Permítame repasar. El carácter no puede ser cambiado cuando Cristo venga, ni en el momento que el hombre está a punto de morir. Tememos que el arrepentimiento vendrá demasiado tarde para el alma corrompida que complace el yo. La edificación del carácter debe realizarse en esta vida. Unas pocas resoluciones,
Unas pocas lágrimas nunca contrarrestarán la vida pasada culpable, ni borrarán de los libros del cielo las transgresiones, y ahí lo tenemos ahora, los pecados voluntarios y conscientes de los que han tenido la luz de la verdad y pueden explicar las escrituras a otros mientras beben el pecado y la iniquidad como aguas hurtadas. Es como si estuvieran escritos con plomo, grabados con cincel de hierro y esculpidos en piedra para siempre. Queridos hermanos, si ustedes leyeron con cuidado, es posible que en su mente se levante la pregunta, ¿y el ungimiento cuando nos vamos a morir? ¿Y el ungimiento? Porque esta cita que dice, oh, es un asunto muy interesante estudiar a fondo el asunto del ungimiento. Porque esta cita, y espero que mis hermanos redimidos entendamos que es peligrosísimo los que estamos conectados en esta hora, los 170 y tantos dispositivos, quizá más de 200, 300 personas. Es peligrosísimo si pretendemos que nos vamos a arrepentir cuando nos vamos a morir, cuando sentimos que tuvimos la enfermedad terminal. Según esta cita, porque nos dice que tememos que el arrepentimiento venga demasiado tarde para el alma corrompida que complace el yo, y que unas pocas resoluciones, unas pocas lágrimas, y está en el contexto de morir, leímos la cita anterior, nunca contrarrestarán una vida pasada culpable ni borrarán de los libros del cielo las transgresiones, los pecados voluntarios y conscientes de los que han tenido la luz de la verdad. Ninguno de los que está conectado aquí podrá sin peligro de pérdida eterna invocar el arrepentimiento del ladrón en la cruz, porque no estamos en la cruz, no nos estamos encontrando con el Señor allá en la cruz. Tenemos la luz de la verdad durante años. Peligrosísimo pretender que nos arrepentimos cuando vamos a morir. Peligrosísimo. Por supuesto, un servidor no le compete hacer una regla inflexible. Hay casos de excepción, pero las excepciones las maneja Dios. Al alma que complace el yo, le gustaría ser la excepción. Con eso complace el yo en esta vida. Lo complace. Y cuando siente que se va a morir, entonces se arrepiente y va para el cielo y disfruta primero de este mundo y después del otro. ¿Qué les parece? Peligrosísimo. Hay excepciones con los que han tenido luz. Hay excepciones, pero escuchen, hermanos queridos, las excepciones las maneja el Señor. Y son eso, excepciones escasas. Pero la regla para usted y para mí, en esta noche, esta es la regla. Esta es la regla. Antes de vislumbrar el fin, es lo nuestro arrepentirnos. Y avanzando, leemos una cita que espero no sea sin esperanza para ninguno, porque está escrita. La gran masa de cristianos profesos sufrirá una amarga desilusión en el día del Señor. No tienen en sus frentes el sello del Dios vivo. Ahora, ¿quiénes son estos? A ver, esto está tomado de la matutina Dios nos cuida, el 19 de diciembre. Y nos dice que la gran masa de cristianos profesos sufrirán una amarga desilusión en el día del Señor, porque no tienen en sus frentes el sello del Dios vivo. ¿Quiénes son esos? Dice cristianos profesos. En nuestro lenguaje regular, cristianos son todos los habitantes del hemisferio occidental, 2.500 a 3.000 millones de habitantes. Todos los que profesan la fe católica, todas las organizaciones evangélicas, y nosotros como adventistas, pues se nos denomina globalmente como cristianos. ¿Está hablando de esos? Sigamos leyendo a ver la cita que pista nos da. La gran masa de cristianos profesos sufrirá una amarga desilusión en el día del Señor.
no tienen en sus frentes el sello del Dios vivo. Aquí viene la clave. Por ser tibios e indiferentes. Oh, de manera textual, ¿de quiénes está hablando entonces? ¿De quién es que se dice, eres tibio? ¿De quién? Entonces, ¿de quién está hablando? Por ser tibios e indiferentes deshonran a Dios mucho más que el incrédulo declarado. Se mueven a tientas en tinieblas, cuando podrían andar a la claridad meridiana de la palabra, guiados por aquel que jamás se equivoca. Y la sierva del Señor, en otra expresión, ella dice, ¿qué haré para despertar al pueblo de Dios? Pero en esta que leemos de Testimonios para Ministros, la página 430, que podemos leerla juntos, nos dice lo siguiente. Quisiera alarmar a mis hermanos si pudiera. Tremendo. Quisiera alarmar a mis hermanos si pudiera. Quisiera premiarlos con la pluma y la voz con este ruego. Vivid en el Señor. Caminad con Dios si queréis morir en el Señor y entrar pronto donde el Señor permanece para siempre. No seáis rebeldes a las amonestaciones celestiales. Recibid las amonestaciones, los ruegos, las advertencias, los reproches y las amenazas de Dios que han sido descuidados y permitid que corrijan vuestro corazón apóstata y pecaminoso. Y la otra declaración, en el llamado que nos hace el Señor, nos dice de la siguiente manera. Permitid que la gracia transformadora de Cristo os haga puros, fieles, santos y hermosos como el lirio inmaculado que abre su capullo sobre el seno del lago. Transferid vuestro amor y vuestros afectos a aquel que murió por vosotros en la cruz del Calvario. Educad a vuestros labios a entonar sus alabanzas y a ofrecer oraciones como incienso santo. Muy bien. Llamado del Señor, queridos hermanos. Permitir que la gracia transformadora de Cristo. Y en ese caso, y avanzamos a la diapositiva de Apocalipsis 14, acabamos de leer una declaración donde dice que la gran masa. ¿Eso es un mensaje de desesperanza? ¿Para desmotivar? No, no. Porque tenemos opción. Porque el Señor no dice que tiene que ser así con el caso mío ni con el caso suyo. Porque tenemos opción de pertenecer a esa gran masa que no va a recibir el sello, o estar, como estamos viendo en el capítulo 14, versículo 1 de Apocalipsis. Después miré, y aquí el Cordero estaba en pie en el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el nombre de su padre escrito en la frente. Tenemos opción de estar allí en el monte de Sión. Y quisiera comentar un par de cosas y agregar algo más al asunto de los siervos, que serán sellados los siervos de Dios en la frente. Y permítame rápidamente colocarme como el personaje de una parábola de servicio. Leo con frecuencia del servicio que deben hacer los que aspiren al sellamiento. Y entonces decido que voy a servir. Y me involucro en una célula de servicio a título personal. Y empiezo a recibir quizá personas para servirles, quizá algunos jóvenes, algún puesto de avanzada o alguna otra cosa de servicio que pensé que debería establecer un ministerio de esa naturaleza. Leí en algún momento cómo era que el rico labriego Abraham servía.
y cómo él manejaba, siendo un hombre riquísimo, como nos dice la inspiración, pero cómo él manejaba la riqueza y cuál era su actitud hacia la gente, hacia los desconocidos. Allá en Génesis 18 está el relato de 3 beduinos que llegaron un día oliendo a sudor. Y nos dice el relato que Abraham corrió y les dijo, por favor, no pasen. Luego nos dice que corrió y fue donde Sara y le dijo, rápido, unos panes al rescoldo. Luego corrió donde el hombre del ganado y le dijo, rápido, un ternero tierno, mientras yo traigo agua para que se laven los pies. Bueno, yo leí eso, pero quizá se me olvidó. Y empecé un tipo de servicio, donde cuando viene el hermano Humberto a mi casa, entonces yo lo saludo. Esposa, por favor, un buen almuerzo para el hermano Humberto. Hija, prepare el cuarto. Hijo, cárguele la maleta. ¿Qué más le puedo servir, hermano? A mí me gusta el servicio ejecutivo. Servicio ejecutivo. Y en esa dirección vengo manejando el servicio. Mi esposa tiene talentos parecidos al mío. Ella sabe dirigir. Ella escribe en un papel el menú para que lo hagan las jóvenes que están en el servicio, mientras ella, pues, descansa. Y en esa dirección vengo disponiendo. También inclusive, pues, tenemos 2 mesas distintas, cosa que no ocurría en la casa de Abraham. Yo necesito nueces para el cerebro. Los que trabajan allá en el surco necesitan carbohidratos para los músculos. Y así avanzo en el servicio. De pronto escucho que hay una reunión en el aposento alto donde está Jesús con los discípulos. Me interesa ir a la reunión. Y mientras voy, estoy pensando que quizá voy a recibir una bienaventuranza como la recibió Pedro. Y cuando yo cuente mis logros, entonces tal vez el maestro me va a decir, bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel. De paso, en mi casa, cuando hay niña del servicio, que ella no come conmigo, con la familia en la mesa, ella come allá en la cocina o en otra parte. Cuando subo las escaleras del aposento alto, me quedo paralizado frente a un cuadro que veo. El maestro está lavándole los pies a Judas. Quiero huir de la escena, pero en ese momento él levanta la cabeza, me mira y me dice, ¿de qué hablabas cuando venías por el camino? Yo he venido diciendo que sirvo y que sirvo y que sirvo. ¿De qué hablabas cuando venías por el camino? El bochorno me sube a la cara y recuerdo las palabras de Job y le digo, Señor, yo hablaba de lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que no comprendía. Pero ahora que mis ojos te ven, me arrepiento en polvo y ceniza. Queridos hermanos, serán sellados los siervos, que copien el ejemplo del siervo, que siendo el creador nació en un establo y que durante su vida en muchas ocasiones dormía afuera, según nos documenta la sierva del Señor, porque era el único lugar donde tenía para pasar la noche, en esa noche de oración. Después de orar se acostaba en el piso porque era el único lugar que tenía para pasar la noche. El que lavó los pies de los pescadores, el que dio la vida, el que iba adelante de los discípulos, permítame la expresión colombiana, abriendo trocha, allanando para ellos los lugares difíciles, el que dormía en el suelo para que Santiago durmiera en la cama. Ese es el siervo, ese es el ejemplo de siervos, y serán sellados los siervos de Dios en la frente. Permítame terminar con una historia real. Inglaterra
en época de los Wesley, del famoso Juan Wesley. Dos hermanos de la misma familia decidieron robar y se volvieron expertos en robar. Pasó buen tiempo, eran muy sagaces, pero finalmente fueron descubiertos. Cuando fueron descubiertos, la comunidad dijo, ¿qué hacemos para que nunca se les olvide esto que han hecho? Alguien dio la idea que les estamparan en la frente las letras S-T. Sheep's thieves. Ladrones de ovejas, porque eran ovejas las que robaban. Ladrones de ovejas. Sheep's thieves. El tiempo empezó a pasar, por supuesto, era un terrible motivo de vergüenza. Llegó el evangelio a ese lugar. Estos hombres aceptaron el evangelio. Sus vidas cambiaron. Los que sabían de sus robos, algunos se ausentaron, ellos cambiaron un poco de región. Se fue olvidando el asunto, la gente que sabía se fue desapareciendo. Y ahora una nueva generación veía que ellos tenían aquí las letras S-T. Y les preguntaban, ¿qué quiere decir eso, S-T? Ellos obviamente no daban la respuesta, se quedaban callados con mucha humildad. Y de pronto alguien dijo, lo que ocurre es que ellos son muy humildes. Y esas letras ST significa lo que ellos viven, como ellos viven y como nos han dado el testimonio. Esa letra significa santos. Hermanos, yo he sido ladrón de ovejas. Yo no sé ustedes. Yo supongo que todos, sin excepción, porque la Biblia dice por cuanto todos pecaron, que todos hemos sido ladrones de ovejas en algún momento, un servidor el primero. Y en este mundo posiblemente durante tiempo se tenga que arrostrar alguna consecuencia. Pero la promesa está en que ese ST, el cielo quiere que signifique santos y que por la gracia divina podemos y debemos dejar de ser ladrones de ovejas. Y cuando se nos coloque el sello, la palabra dice que de eso que el universo ve, porque el universo ve nuestras desfachateces, ¿verdad? Así como vieron en la cumbre del monte Moria y el universo entero aplaudió la felicidad, la fidelidad de Abraham y la sumisión de Isaac. De la misma manera, los ángeles y los de los otros mundos ven nuestro problema. Pero qué hermosa promesa. La Biblia dice que de lo primero no habrá memoria. Y no solo será en nuestra memoria, sino en la memoria de todos los seres del universo. Y entonces, cuando por la gracia de Dios seamos sellados y redimidos en el universo, se dirá, esas letras que tienen en la frente significa santos. Y seremos conocidos como santos por toda la eternidad. Vale la pena ser sellados. Vale la pena recibir el sello de nuestro Dios en la frente. Oremos. Voy a pedir que me acompañen de rodillas quienes puedan hacerlo. Nuestro Dios y Padre, gracias, gracias, muchas gracias por en tu gran misericordia haber ordenado a los ángeles que detengan los vientos todavía, porque falta que en nuestra frente se estampe el sello de Dios vivo.
que tu Espíritu pueda seguir asistiéndonos, que podamos permitir la obra de gracia terminada en nuestras vidas. Sabemos que has empezado esa obra, porque nuestro espíritu da testimonio a tu espíritu y tu espíritu también da testimonio al nuestro, que por tu gran bondad, al haber rendido la voluntad, somos hijos de Dios. Pero no estamos completos. Necesitamos la lluvia tardía que también terminará de preparar el grano para la cosecha y terminará con los últimos detalles que falten de nuestro carácter para el cielo. Señor, aquí estamos. Queremos en esta hora pedirte que se cumpla tu promesa, en que el que comenzó la buena obra la terminará y que estará a tiempo terminada para el día de Jesucristo. Gracias por tanto amor, por tanta bondad. Quedamos en tus manos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Personas, los que oyen, los que hacen, ¿en cuál estás tú? Uno cimenta sobre la roca, otro edifica sobre la arena. Existen dos grupos, ¿en cuál estás tú? Cuando Cristo venga en su gloria, recibirán su sentencia notoria. No los conozco, apartaos de mí. Hoy edifica tu vida, haciendo lo que Cristo te diga, para que cuando tormentas se acerquen, puedas resistir. Hoy tu carácter moldea, imitando al Alfa y Omega. Construye tu vida en la roca, que es Cristo Jesús, que es Cristo Jesús. Va de su lado, no tiene miedo, descansa confiado. Existen dos grupos, ¿en cuál estás tú? Hoy edifica tu vida, haciendo lo que Cristo te diga,